En Sin Distancias, el programa de la UNED en Radio 3, presentamos hoy en este nuevo espacio de la serie Género e Igualdad el Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer. Y para ello contamos con dos de sus fundadoras. Ana Zamorano, profesora titular de Literatura Angloamericana del Departamento de Filologías Extranjeras, y Brigitte Leggen, profesora titular y directora del Departamento de Filología Francesa, las dos profesoras de la Facultad de Filología de la UNED. Ana, Brigitte, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidas al programa. Muchas gracias. Gracias. Dentro de unos días, en el mes de marzo, tendrá lugar la celebración de una de las actividades más importantes del seminario, como es el coloquio que este año está dedicado a las edades de la mujer, del que hablaremos a continuación, como también lo haremos del que tuvo lugar el pasado año y que está a punto de publicarse el libro Buenas, Malas, resultante de las investigaciones sobre este concepto respecto a la mujer y cómo ha ido evolucionando en las distintas literaturas. Pero antes de adentrarnos en ello, podemos comenzar contando cómo surgió esa idea de creación de un seminario permanente sobre literatura y mujer, centrado, por cierto, en los siglos XX y XXI, con qué objetivo se creó, quiénes participan. Profesora Zamorano. Bueno, pues el Seminario de Literatura y Mujer siglos XX y XXI se fundó a partir de iniciativas privadas, realmente, yo diría. En mi caso, Margarita Almela, la que es hoy en día directora del seminario, bueno, pues poco menos que me cogió en la cafetería y me dijo que teníamos que hacer algo, que no era posible que en la facultad no tuviéramos estudios de género de alguna forma institucionalizados. Entonces, bueno, pues lo primero que hicimos fue crear el primer coloquio. Fue la primera actividad que se hizo, el primer coloquio que titulamos Figuras de mujer en la literatura actual, escritoras y personajes. Y bueno, esto fue pues como digo, una experiencia piloto, si queréis, y a partir de aquí pues empezaron a tomar forma, un montón de ideas que teníamos pues las primeras protagonistas, si me permitís el eufemismo, que fueron pues la profesora Brigitte Leggen aquí presente, como he mencionado, Margarita Almela, la profesora Marina Sanfilippo, la profesora Elena Guzmán y la profesora María García Lorenzo, como un poco como el corazón, aunque va a mencionar ahora mi compañera Brigitte que hay la cantidad de personas de mujeres y hombres, debo decir, que han colaborado de alguna forma, de otra, en que esto tenga ya, pues en el próximo coloquio, que será en este mes de marzo, 8 años de actividades, pues es larga, ¿no? Es una larga lista, ¿no? Y bueno, pues no queremos dejar a nadie en el tintero, porque es el seminario, una de las cuestiones que plantea es la inclusión de cuantas más personas posibles y cuantas más y mejores ideas. Sí, además la idea es tener un seminario con carácter interdepartamental, interuniversitario. Han participado muchísimas universidades, unas españolas como la Complutense, la Autónoma, la Universidad de Sevilla, y luego también universidades extranjeras, ¿no? Por ejemplo, la York University, Erzen y la Sapienza, y en fin, italianas, canadienses, americanas. Y el objetivo principal de este seminario era agrupar el máximo número de investigadores y de participantes y sobre todo de literaturas. El interés que tiene este seminario en relación con otros muchos que yo he conocido es que el corpus literario que tiene es un corpus literario muy diverso, de literaturas muy diversas. Primero literaturas, bueno, la angloamericana, la italiana, la francesa, la griega, la alemana, rusa, catalana, vasca, y luego también en algunas ocasiones hemos trabajado también con literatura asiática, coreana, japonesa. Entonces todo esto nos ha llevado a analizar realmente la evolución de los modelos, pero desde una perspectiva muy amplia,
muy diversificada, con problemática muy diferente, porque las mujeres del Magreb no son las mujeres canadienses, ni las griegas, ni las alemanas. Entonces es muy interesante comparar. Y luego no solamente se ha comparado desde la literatura, sino desde las artes plásticas también. Hemos tenido unas fotógrafas muy buenas, entre otras Olga Simón, que nos han hecho trabajos muy interesantes. Hemos tenido actrices de teatro, dramaturgas excelentes como Carmen Resino, como Juana Escabias. Luego hemos tenido también poetas como Paca Aguirre, escritoras como Clara Sánchez, que ha participado varias veces, Esther Bendaán, que es una escritora bastante más recién llegada en ese ámbito, pero que también tiene actualmente bastante fama. Ahora vendrá Lourdes Ortiz, me parece, para el próximo coloquio. Tenemos realmente un gran Belén Cueto también, que nos hizo un trabajo, Marta Sanz, que nos hizo un trabajo también muy interesante. Vamos, el problema es que cada año hemos tenido gente nueva y gente que ha repetido, otros que no, pero que han aportado muchísimo, ¿verdad?, al seminario. Muchísimo. Mencionar también que vendrá Ana Rossetti, ¿no?, la poeta. Que sí, es verdad. Sí. Y Angélica Das, que se nos olvidó también. Sí. No, bueno, perdón a todas. Como digo, a todas las nombradas e innombradas, porque todos y todas son parte fundamental, como dije antes. Después tendremos tiempo cuando presentemos el próximo coloquio, ¿no?, de mencionarlas de nuevo. Sí. Pero por si acaso las mencionamos ya. Sí, porque son diferentes las que vienen, porque según los temas que vamos tratando, pues va cambiando. Entonces, volviendo un poco a lo que es el sistema, o sea, cómo funciona el seminario, pues ha sido una agrupación de profesoras, investigadoras e investigadores, pero más mujeres que hombres realmente, en torno a una idea que propuso Margarita Almera, que propuso coordinar y con la que contamos. Y a partir de ahí, la idea era un poco analizar la evolución de modelos y cánones de géneros y ver un poco cómo en cada literatura abarcábamos conclusiones parecidas o diferentes, porque había unas muy contrastadas. Y luego también trabajar en aspectos interdisciplinares, como os decía antes, partiendo también de otros aspectos artísticos. De hecho, hemos tenido un año muy bueno, muy prolífico, que fue el de los espacios físicos y simbólicos, en que hicimos también, en colaboración con una serie de instituciones, hicimos una exposición de fotografías de fotógrafas mujeres, y la verdad es que hay un catálogo que circula por ahí, y la verdad es que el trabajo fue un trabajo muy productivo, porque obviamente las mujeres no son los hombres en estos quehaceres, igual que las pintoras no son los pintores, se nota muchísimo en muchísimos aspectos. Entonces ahí hemos trabajado mucho la parte plástica, y yo creo que cada año intentamos repetir un poco esto, porque contrastar el texto, el lenguaje, con otros aspectos plásticos, yo creo que enriquece enormemente el diálogo y el análisis de género, ¿no? Y luego, yo creo que para hacer una presentación un poco más rica de este coloquio, también tenemos que hablar, ¿verdad?, de las actividades, las públicas y las privadas. Más bien las públicas, las que van hacia afuera, porque hacia adentro pues tenemos un montón de trabajo que hacer para conseguir todo esto. Y hacia afuera pues tenemos los coloquios, tenemos las grabaciones, tenemos los libros. Los libros es una aventura muy complicada lo de los libros, porque intentamos conseguir y conseguimos una serie específica dedicada a este seminario. Por lo tanto, no solamente tenemos todos los demás soportes, sino que tenemos un soporte editorial muy importante, ya que cada año tenemos una publicación. Publicaciones que son todas realmente resultados del debate académico y científico que se produce en cada uno de los coloquios que hemos tenido. Ha mencionado Brigitte el del 2011, Espacios Físicos y Espacios Simbólicos, que ciertamente fue prolífico y enriquecedor. Tanto es así que en el 2012 se hizo un poco la continuación, o quizá el acotamiento, entre comillas, de estos espacios, y hablábamos de mujer y frontera. Luego hemos tenido también, he mencionado yo antes, en el 2008, el que inauguró el de figuras de mujer en la literatura actual, pero luego hemos tenido coloquios dedicados a la mujer, el mito y la literatura actual, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, hablar cómo los mitos han perpetuado de alguna forma o
o no. O se contradicen algunas veces. Sí, exactamente. Con la situación actual. Con el arquetipo de lo que se pueda considerar como femenino o como mujer en la literatura actual. También hemos hablado de autobiografía, de autoficción en el coloquio. De memoria. Exacto. Y ahí fue un año muy importante porque sacamos también todo el tema de las mujeres republicanas, la memoria histórica, toda la problemática del duelo que no se había completamente hecho en España sobre este tema. Y entonces ahí intervino mucho Francisca Aguirre, Paca Aguirre, que nos leyó sus poemas de guerra y de recuerdos. Y la verdad es que fue un coloquio muy, muy emotivo y muy, muy impactante, porque todos los testimonios eran testimonios muy desgarradores y muy fuertes realmente. De hecho, también a Paca Aguirre tuvimos la suerte de tenerla ante estos micrófonos aquí en la radio. Que por cierto, la gente puede, gracias a lo bien que funcionáis en la radio ahora, cualquiera puede entrar y ver los programas y conocer todas esas entrevistas, intervenciones que tienen. Los volví a ver ayer un poco para preparar el programa y me quedé impresionada de los contenidos, de la fuerza que tienen esos programas, tanto los de televisión como los de radio, la cantidad de materiales que hemos acumulado y que pueden servir luego para futuros estudios, para alumnos que quieran hacer tesis sobre temas de género, porque claro, son testimonios muy directos por parte de las creadoras, ¿no? O sea, por supuesto, muy bueno. Sí. Esto para quien nos escuche, que sepa que puede entrar en www.canal.uned.es y ahí podrán encontrar esta información, descargar estos programas de la televisión educativa de la universidad que se emiten por la 2 de Televisión Española y estos programas también de Radio 3. No, aquí tenemos una mina y yo cuando voy hablando con otros profesores de otras universidades están impresionados por la cantidad de materiales que vamos acumulando en la UNED y que luego están de acceso abierto. O sea, esto también es un regalo de la UNED a toda la comunidad universitaria, porque cualquiera puede verlo, cualquiera lo puede aprovechar para su propia investigación y es un trabajo bastante considerable, tanto en la parte técnica, que es un poco la vuestra, como en la parte académica, que es la nuestra. Es mucho trabajo acumulado y repasando esto me di cuenta de la cantidad de gente que habíamos captado, ¿no? Y para el alumnado, por supuesto que siempre están ávidos de nueva información y la verdad es que a mí me sorprende también cuánta gente me ha llamado diciendo, oye, este programa, qué bien, a ver si hacéis más. Por lo tanto, la verdad, las series Género e Igualdad, enhorabuena también porque tienen audiencia, quiero decir. Además es para la sociedad en general, no lo vamos a limitar solamente al ámbito universitario, sino pero sí, y volviendo un poquito al tema de la cuestión de los coloquios. Y de los libros vinculados a los coloquios. Exacto, los libros resultantes de toda esta investigación que se han editado. Pues por último tenemos en 2013 el coloquio se titula Buenas, Malas. Que lo digo así, no buenas y malas, ¿no? Porque esta era un poco la idea, ¿no? El quizá destruir la dicotomía buenas, malas, en la que de alguna manera se nos posiciona o nos posicionamos conscientemente. Ángeles o demonios, ¿no? Que son las mujeres. Ángeles o demonios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de este coloquio hasta aquí como hemos dicho, todos los volúmenes han ido apareciendo, pero que ha sido el año 2013, el volumen va a aparecer próximamente. Y bueno, pues por eso mismo querríamos detenernos un poquito a comentar lo que es este volumen que vais a poder tener en las manos. Pues ya mismo, sí. Aquí lo que se trata pues es efectivamente, ¿no? De, como estaba comentando, de alguna manera ver cómo ha evolucionado, pues en primer lugar, el concepto de buena, el concepto de mala con respecto a la mujer y cómo esto se ha reflejado en las distintas literaturas que participan, pues inevitablemente de esta concepción. Entonces, bueno, pues de alguna manera se parte de la idea de que en realidad, aunque parezca mentira, el concepto de mujer buena aparece en el siglo tan tardío como el siglo XIX, en el sentido de que la mujer pudiera tener un hacer o un deshacer, si queréis, en la idea de, pues soy una mujer buena o soy una mujer mala, porque hasta entonces, pues bueno, le era dado. Es decir, la mujer era buena pues porque se la podía asimilar, si se permite, pues a la idea de la Virgen María, a la idea de la dama de
de los libros caballerescos, a esta idea de que la mujer era pura, limpia y el ideal, ¿no? Per se era buena. Exactamente, intrínsecamente, sin un hacer por ella. Mientras El ángel del hogar, que sabéis que, bueno, pues es un poema de Coventry Patmore, que lo escribe en el 1857, espero que la fecha sea exacta, sí, que es el mismo año precisamente que el catolicismo da como dogma de fe la idea de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, curiosamente, pero aquí este poema que en realidad nos atrapa en esta idea del ángel, por referirme, pero por lo menos la mujer tiene que hacer para serlo, es decir, tiene que ser una buena ama de casa, tiene que ser una buena madre, tiene que ser una buena esposa, tiene que ser pudorosa, tiene que ser pura, tiene que ser, pero en esta agencia, si se me permite el anglicismo que bueno, que a mí me gusta usarlo porque tiene dos partes. Por un lado la parte de hacer y por otro lado la parte de apropiarse, ¿no? De agenciarse. Y aquí se contrapone lo que sí que ha existido a lo largo de la historia de la literatura occidental, que es la idea de la mala, ¿no? Desde Eva, ¿no? La pecadora, la tentadora, etcétera, etcétera, pues pasando por Medea hasta llegar, yo que sé, a Lady Macbeth, ¿no? Lady Macbeth, que es también un personaje interesante, ¿no? Porque Lady Macbeth es mala, malísima, ¿no? Si nos ponemos, pero en realidad Lady Macbeth hoy en día, ¿no? En las grandes empresas multinacionales sería la mujer de cualquiera de los empresarios que allí estarían, ¿no? Sin escrúpulos para abrir el camino de su marido en la empresa, ¿no? Siendo capaz de matar, entre comillas, para que el marido pueda conseguir, ¿no? Por tanto, quizá en el dicho este de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, no sabemos hasta qué punto son buenas o malas, ¿no? Las mujeres que tenemos. Pero bueno, así pues encontramos, pues como digo, revisiones de buenas, malas en los mitos clásicos. Lo encontramos en la literatura francófona, en la literatura italiana también, con el tema de la bruja. Encontramos, así estoy un poco a bote pronto. Una curiosidad que tengo. ¿Hay una diferencia en estos estudios de buenas, malas, entre lo que es la literatura anglosajona y lo que puede ser el resto de la literatura europea, la francesa, la italiana? Hombre, el tratamiento de género y todo el feminismo está muy, muy dividido. El feminismo angloamericano y el feminismo europeo han tenido caminos que no son del todo comunes, o sea, quizá porque las culturas son muy diferentes y la problemática de las mujeres es muy diferente también. Entonces imagino que los estereotipos también han variado mucho, ¿no? Yo no he hecho un estudio comparado de las dos situaciones, pero son diferentes. Bueno, diferentes. Sí, pero existe una idea de lo que es la literatura occidental y en ese sentido hay un punto común que es la cultura occidental y ahí por supuesto que existen, y eso es lo bonito de la interdisciplinariedad y la interculturalidad, de cómo se abordan los temas que el seminario propone, que precisamente se ven desde muchos puntos de vista, desde muchos ángulos y desde muchas culturas que conforman, como digo, una cultura que podemos llamar eso, la idea de cultura occidental, ¿no? Que es de la que nos estamos moviendo. En la literatura española, pues hombre, yo la regenta, ¿no? Hay otras malas, ¿no? Bueno, Madame Bovary, No, esta no es mala, está descarriada completamente. Bueno, pero es que la idea de descarriado y malo... Las amistades peligrosas, ahí tenemos unas amistades malas peligrosas, efectivamente, las amistades con todo peligrosas, el peso de la ley. Exactamente. Sí. Y en la hoguera de vanidades tenemos la idea esta de la buena, esta que quiere ser buena a costa de todo, que no le importa lo que haga para ser buena. Entonces es una vanidad, ¿no? En paralelo siempre hay las buenas y las malas. Por ejemplo, en la literatura francesa está Juana de Arco, que es un gran mito histórico literario, y entonces es la salvadora del pueblo francés y todas esas cosas, ¿no? Un poco como Agustina de Aragón. Sí. Y según las épocas va variando la figura, porque hay épocas en las que esa bondad es absoluta y hay otros momentos que es el sometimiento a una ley que es la ley del patriarcado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Francia se utilizó mucho esa figura en la Segunda Guerra Mundial, se retomaron un montón de mitos muy conservadores, digamos, y entonces a partir de ahí hay una reescritura. Realmente hay una reescritura permanente de lo que es una figura de mujer, si seguimos el hilo conductor a lo largo de los siglos, según los intereses políticos que ha habido
esas figuras han variado enormemente. Las mujeres siempre han sido terriblemente manipuladas por la otra mitad de la humanidad, porque probablemente era lo que convenía a las personas que dominaban, que obviamente eran los hombres. No todos malos, pero eran los hombres porque eran los que tenían acceso al conocimiento, el acceso al poder, tenían la fuerza física y la capacidad de mandar, ¿no? Entonces, eso es una cosa que me llamó mucho la atención. Yo a lo largo de estos años, como personajes o figuras o mitos, están continuamente variando, que es lo mismo aparentemente, pero varía permanentemente porque hay una conveniencia política, porque en el fondo todo esto es lo político en términos absolutos. O sea, estamos hablando de género, estamos hablando del discurso político, estamos hablando de aspectos muy ideológicos del discurso político, ¿verdad? Sí. Por supuesto, no podemos escapar a la idea de madre, mujer, buena, mala, que también se trata, ¿no? En este caso desde el aspecto poético, psicoanalítico, ¿no? La idea de la buena madre o la madre presente siempre, o la madre ausente, la madre... De hecho, se me pasó cuando hice una lista de personas que habían colaborado, hemos tenido también toda esta parte, ¿no?, del psicoanálisis, que es muy importante. O sea, no puede uno que esté a favor, en contra, da igual, es una realidad que tenemos que integrar también al análisis literario y a la visión, a la interpretación de personajes en la literatura. Y eso también lo hemos tenido en repetidas ocasiones en trabajos que han hecho compañeras investigadoras en los coloquios, ¿verdad? Sí, y bueno, y por terminar un poquito con el tema, pues temas tan actuales que casi da un poco de vértigo, ¿no? Pero tenemos colaboraciones que hablan de las letras del rap, ¿no? Que es un tema muy interesante también aquí en España, me refiero, cómo se le ha dado un poco la vuelta a todo lo que es la cuestión del rap en otros países europeos, como puedan ser pues Gran Bretaña, incluso América. En Francia España, también, hay un rap francés, curiosamente, que tiene un éxito enorme, ¿no? Porque es un acceso fácil a un montón de temas, es muy popular, entonces de algún modo esto entra muy bien, y además con un ritmo excelente, está muy, muy bien aceptado en Francia. ¿Y hay muchas más mujeres que se dedican al rap? Pues no hay tantas, eso pero... es lo que hay más hombres que mujeres, lo que nos justamente este es el tema, ¿no? El decir por qué hay más hombres, no solo por qué, sino el hecho que... Y también la gran misoginia que hay en muchas de las letras, sobre todo las letras anglo-norteamericanas de rap, que no ocurre en tanta medida, pues según el artículo, en las letras ahí en también España. Estamos descubriendo una recuperación de géneros que eran fundamentalmente masculinos. Por ejemplo, la novela policíaca. La novela policíaca durante muchísimo tiempo ha sido un género fundamentalmente masculino, de hecho con unos tópicos terriblemente machistas, que permanecen cuando las mujeres escriben, porque no se pueden salir completamente del género, porque tiene que haber el comisario, el bueno, el malo, muchos hombres hay en esas historias. Pero no cabe duda que en este momento, y eso hemos hecho juntas un librito sobre esto, no solas, con más gente, es impresionante cómo este territorio de la novela policíaca, la novela negra, está completamente invadido por escritoras y no por escritores, y mujeres que escriben muy bien en todos los países. Sí. Esto demuestra que poco a poco hay reescrituras de géneros, de tipos de escrituras, que pues como el rap, que poco a poco van entrando mujeres que antes no estaban en estos temas, ¿no? Las mujeres escribían sobre otras cosas. O sea, porque la mujer está más metida en todos los temas en la sociedad, claro. En todo. Es curioso. Es muy interesante verlo, porque eso demuestra hasta qué punto estamos cambiando, ¿no? Sí, y también para las personas jóvenes que siempre parecen, los juegos del hambre también están analizados, ¿no? Lo cual y la forma en cómo se están proponiendo, no sé si nuevas, pero por lo menos los cambios que hay hoy en día en cuanto a la percepción de lo que es una mujer buena, una mujer mala, como la mujer ya no se considera, por supuesto, de mala mujer, ¿no? Que antes sí, ¿no? Esto de, bueno, pues dejo a los hijos en casa, yo me voy a hacer pues mis actividades fuera del hogar, ¿no? Esto está muy superado, ¿no? Entonces, pues a partir de aquí, pues otros modelos que se proponen tanto en la literatura como en el cine. Nos quedan ya muy pocos minutos y sí que me gustaría presentar el próximo seminario, el próximo coloquio del seminario permanente, a qué va a estar dedicado y también ver qué otras actividades, si hay exposiciones o qué otras actividades se va a hacer a lo largo de este año. Primero va a ser el 13, 14 y 15 de marzo de 2014 y como todos los años procuramos que sea pues en ese mes, que el día 8 es el Día de la Mujer, y este año va a estar dedicado a las edades de la mujer.
Entonces, es un tema apasionante y no sé si tendremos para uno o para dos coloquios, porque es un tema muy amplio. Por eso está claro que las edades de la mujer no son las edades del hombre, por todo tipo de motivos culturales, políticos. Ya sabemos que las mujeres viven un poco más que los hombres, tienen una situación económica, cultural muy distinta, están encajadas en unos estereotipos que les marcan muchísimo, ¿no? Son objetos completamente distintos, son objetos sexuales, tienen una función de reproducción, están como muy encerradas, ¿no? En ese papel incluso ahora. Entonces, el análisis de todo esto era un poco intentar ver cómo eran desde la literatura como foro de discursos políticos, de discursos científicos, sociales, ver cómo se refleja y cómo se interpreta todos esos procesos vitales de la mujer, de las edades de la mujer, desde todas las perspectivas posibles, ¿no? Y todas esas edades que son tan complejas, ¿no? Desde la juventud hasta la madurez o la vejez, ¿no? La vejez de la mujer, que es una cosa bastante rechazada, porque las mujeres tienen que ser todas siempre asimiladas a papeles de jóvenes. Si son objeto sexual o si son madres, pues tienen que ser jóvenes. A partir de cierto momento ese papel desaparece. Entonces, ¿qué queda? ¿No? Evidentemente quedan muchas cosas por hacer y por decir, pero justamente era un poco la voluntad que teníamos de hacer este análisis desde un corpus literario muy amplio y otra vez contando con escritoras, contando con fotógrafas, contando con gente que nos ofrecen la visión tanto desde el discurso literario como desde las formas plásticas, ¿no? ¿Cómo es esta mujer actual? Y cómo ha sido y cómo está. Y también qué asimetría existe entre las mujeres y los hombres. O sea, qué desigualdad encontramos y qué desencuentros encontramos. Y qué encuentros también, a lo mejor, ¿no? Sí, también claro que sí. todo. Pero Sí, ya sí. en el momento actual, evidentemente, ahora en el siglo XXI, ¿nos puede recordar alguna de las invitadas, de las personas que iban a participar Pues mira, en este tendremos la suerte coloquio? en principio de contar con dos conferencias plenarias muy interesantes, que por un lado tenemos a la profesora Teresa Sansegundo, que va a hacer la conferencia inaugural, y también tenemos a la profesora Ángeles de la Concha, del Departamento de Filologías Extranjeras de la Facultad de Filología, que hará la conferencia de clausura. Y entre estas dos maravillas, en este interim, pues contaremos con Lourdes Ortiz, contaremos con la poeta Ana Rossetti. Corremos el riesgo de olvidar a Bueno, no alguna podemos muy decir, importante. no podemos nombrar a No todas, podemos ¿no? nombrar a todo el mundo, pero vamos, Sí. la idea es un poco precisamente integrar este coloquio también en el marco también del máster de género, ya que Teresa Sansegundo es la persona que nos vincula a esto, y luego vincularlo también con todos los estudios de géneros, que es lo que hace Ángeles de la Concha y lo hace magníficamente bien. Así que será otra vez un coloquio en el que habrá aspectos muy teóricos y luego también aspectos más Sí. de lectura y de puesta en común de nuestras lecturas. Solamente un inciso, que es importante señalar que cuando hablamos de las edades de la mujer no es inclusivo como lo es las edades del hombre. Recordemos las exposiciones de las edades del hombre donde se suponía que éramos todos hombres y mujeres. Este cambio es lo que también se quería reflejar, ¿no? Porque la diferencia entre las edades históricas, si se quiere, que conllevaba la idea de las edades del hombre, a las edades del cuerpo, ¿no? Las edades corpóreas, que son las edades de las que estamos hablando nosotros, ¿no? Cómo nos afecta las distintas edades a la percepción de nosotras o de cómo nosotras percibimos el mundo a través de la literatura. Pues creo que este coloquio va a resultar muy, muy interesante y les recuerdo que tendrá lugar en el próximo mes de marzo, del 13 al 15, y estas edades de la mujer dará mucho de sí para otra nueva publicación para el próximo año. Quiero agradecer a Ana Zamorano, profesora titular de Literatura Angloamericana del Departamento de Filología Extranjera de la UNED, y a Brigitte Leguen, profesora también titular de Filología Francesa y directora del departamento, por estos minutos que han compartido con nosotros para contarnos un poco la historia y las actividades tan interesantes que hace este seminario permanente sobre literatura y mujer del siglo XX y XXI. A las dos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Y les recuerdo que el último domingo de marzo, el día 30, les ofreceremos un nuevo programa de esta serie Género e Igualdad, donde tendremos la oportunidad de acercarnos y analizar, bajo el prisma del derecho, esta lacra sin fin que es la violencia de género.